El Partido Socialista Obrero Español viene organizando por toda Extremadura una serie de actos con el objetivo de pedir la retirada al Gobierno de la Nación de la reforma laboral. Ese es el objetivo fundamental y hoy nos acompaña en Zafra, a petición de la agrupación local del PSOE, Miguel Bernal, que como todos sabéis es coordinador de Empleo, Economía e Innovación del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros queremos darle las gracias a Miguel porque es un estudioso profundo de los datos de empleo, con conocimiento claro sobre el tema. Lo pone de manifiesto en el Grupo Parlamentario a lo largo de sus intervenciones, tanto en el Parlamento como es la persona experta que tenemos en el grupo que nos asesora a todos nosotros en cuanto a la marcha del empleo y la evolución de la economía en la región extremeña. Darle las gracias a Miguel por su presencia en Zafra, creemos que va a ser un acto muy importante y muy clarificador. Y por otro lado, antes de darle la palabra a José Carlos Contreras, decirle que 4 razones fundamentales estamos defendiendo los socialistas pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, de por qué esta reforma laboral es una reforma que va a perjudicar gravemente a los trabajadores y a las trabajadoras de toda España y, como no, de Zafra, por 4 razones fundamentales. En primer lugar, porque es una reforma injusta con los trabajadores. Abarata el despido, permite despedir sin causa, baja el salario de los trabajadores. En segundo lugar, porque es una imposición. No está negociado con nadie, no está negociado con los sindicatos, no está negociado con los partidos políticos. Es una reforma impuesta por la patronal y ejecutada fielmente y lealmente por Rajoy. En tercer lugar, porque es una reforma ineficaz, no va a crear empleo, todo lo contrario, va a aumentar el paro, va a destruir más empleo y va a recortar, por tanto, las posibilidades de salir cuanto antes de esta crisis económica. Y en cuarto lugar, porque vulnera gravemente los derechos constitucionales de los trabajadores y de las trabajadoras de España. Si Rajoy no retira la reforma, que es el motivo de este acto, si no la retira o no la modifica negociándola con los sindicatos fundamentalmente o con los trabajadores y las trabajadoras a través de sus representantes en el Parlamento, que son los partidos de izquierda, nosotros estamos estudiando la posibilidad, de hecho, de declarar inconstitucional y, por lo tanto, presentar un recurso de inconstitucional al Tribunal Constitucional sobre esta reforma. Estos son los motivos por los cuales nosotros estamos organizando esta serie de actos en toda Extremadura y yo, sin más, le voy a ceder la palabra al compañero José Carlos Contreras y a continuación intervendrá el compañero Miguel Bernal. Buenas tardes. Yo, como no puede ser de otra forma y como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zafra, darle las gracias también a Miguel por su presencia. Lo que intentamos siempre los socialistas es la máxima transparencia e información a la ciudadanía. Información que en estos momentos es indispensable, ya que la nueva reforma que ha sacado el Gobierno de España, bueno, pues vulnera gravemente todos los derechos adquiridos en tanto tiempo por los trabajadores y trabajadoras de este país. La hemorragia del desempleo en Extremadura y en Zafra es intolerable. En Extremadura son más de 20.000 personas las que en los últimos 8 meses están en desempleo, pero es que aquí en Zafra ha aumentado el desempleo en 309 personas. Hay ahora mismo en Zafra 2.257 personas desempleadas. Desempleados y desempleadas que lo primero que necesitan para vivir y poder sociabilizarse con su entorno es el trabajo. El trabajo es fundamental para muchas familias en Zafra. Hay un plan, el Plan 3E, del que se está hablando hace 8 meses, de la Comunidad de Extremadura, que no acaba de salir. Lo han vendido a bombo y platillo y todavía no son capaces de sacarlo a flote. El Partido Popular no piensa en estos momentos la ciudadanía. El Partido Socialista cree, por supuesto, que quien tiene que crear empleo son los empresarios, es el tejido empresarial, pero que en momentos de dificultad son las administraciones y fundamentalmente las más cercanas a los y a las familias, que son los ayuntamientos los que deben de cubrir esa necesidad. Por eso el Partido Socialista, bueno, pues quiere informar de la única solución o herramienta que da la derecha en España, que es esta reforma en contra de los obreros y las trabajadoras de España. A nivel local, este grupo socialista lo que ha hecho es presentar una moción al Pleno en contra de la reforma laboral.
moción que supongo yo, y cuando le parezca bien al equipo de gobierno, porque ya lo hemos presentado hace más de mes y medio, se verá en comisión y quedará dictaminada para pleno. Nosotros defenderemos siempre la postura. Es verdad, y hay que decirlo, el Partido Socialista no hace mucho tiempo también aprobó una reforma laboral, pero ahí también se ve la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahí se ve la diferencia entre un partido de izquierda y un partido de derecha. Nunca, nunca, nunca el Partido Socialista podía hacer o realizar la reforma laboral que ha hecho esta derecha. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es agradeceros que estéis aquí a unas horas que no son ya como muy laborables, pero que hayáis venido a esta convocatoria del Partido Socialista Obrero Español aquí en Zafra, porque efectivamente esta tarde vamos a hablar en la asamblea que vamos a tener, vamos a hablar de empleo pasado y vamos a hablar de empleo futuro. Vamos a hablar de cosas que no pasan por casualidad. Yo voy a intentar explicar esta tarde que las casualidades no existen en general en la vida, pero muy en particular en la economía y en el empleo. Nunca son fruto de la casualidad las cosas que suceden. No es en absoluto casual pues que en Extremadura, en plena crisis, en el año 2010, el paro estuviera subiendo a un ritmo del 6,7% de media anual. No es casualidad que en el año 2011, en Extremadura, en el primer semestre, estuviera empezando ya a estabilizarse la situación, incluso descendiendo el paro en la región, hablo de Extremadura, pues a un ritmo de un 3,2% en medias anuales, como tampoco es casualidad que a partir de la llegada del señor Monago a la presidencia de la Junta de Extremadura, el paro, la velocidad de crecimiento del desempleo en Extremadura, pues se haya multiplicado por 4,5 veces. Es decir, lo que crecía en 2010 a un ritmo del 6,7% más parados al año, desde que llegó Monago al gobierno, hay un 30% más de parados al año. Y eso no es fruto de la casualidad. Tampoco es fruto de la casualidad que desde que llegó el señor Monago al gobierno se hayan destruido 28.600 puestos de trabajo que estaban siendo ocupados por trabajadores y trabajadoras en esta región en tan solo 6 meses, como tampoco es casualidad en modo alguno que la situación de Zafra sea una situación peor que la media regional. Zafra está en estos momentos, al día de hoy, aproximadamente 4 puntos por encima de la media regional en tasas de desempleo. Zafra supera en estos momentos el 32% de tasas de paro. Como bien ha dicho José Carlos, hay 2.257 parados a día 29 de febrero en Zafra, y en Zafra se da la misma situación. En Zafra, en el año 2010, estaba creciendo el paro a un ritmo fuerte, el 5,7% de crecimiento del paro. Se estabilizó en el primer semestre del año, bajó un poquito el número de parados en Zafra en el primer semestre del año, y desde que la señora Gloria Pons y el señor Monago llegaron, una a la alcaldía y otro a la presidencia de la Junta, el paro en Zafra se ha disparado, incluso más de lo que se ha disparado a nivel regional. Se ha multiplicado el nivel de crecimiento, la velocidad con que crece el paro en Extremadura, en Zafra, se ha multiplicado por 4,7 veces. El paro está creciendo en Zafra en media anual, desde que llegó la señora Pons y el señor Monago, a un ritmo del 27,2%. Nada de eso es en absoluto fruto de la casualidad. Todo esto sucede por muchos motivos. Con los socialistas en el gobierno, no es ningún secreto y desde luego nosotros nunca lo hemos ocultado, el paro estaba creciendo a unos ritmos alarmantes. Pero los socialistas estábamos haciendo algo por intentar frenar el nivel de crecimiento del paro y por intentar frenar también los niveles de destrucción de empleo. Es decir, intentábamos estabilizar el empleo que había
intentando ayudar a las empresas que existían en nuestra región y en Zafra en particular, y a aquellos que habían perdido el empleo porque se había destruido su puesto de trabajo, intentábamos buscarle algún tipo de solución. Eso lo hacíamos los socialistas y, a pesar de eso, el paro subía de una manera muy significativa. Los socialistas, es sabido que en el año 2009 y año 2010 pusimos en marcha 2 planes a nivel regional, 2 planes de choque, 2 planes de empleo municipales que dieron empleo a unas 20.000 personas en Extremadura en esos 2 años. Esos planes estaban destinados no a solucionar el problema, pero sí a poner una ayuda a aquellas personas que habían perdido el empleo y que por esa vía podían encontrar un contrato de 1 año o como mínimo de 6 meses. Nadie en estos momentos en Extremadura podrá decir que ni el Ayuntamiento de Zafra ni el Gobierno de la Junta de Extremadura, el señor Monago, han puesto en marcha nada similar. Los socialistas, digo, ayudábamos también con medidas, planes de choque que permitían aguantar a las empresas y que en definitiva no estuvieran cayendo, pues como yo definía el otro día en el Parlamento, cayendo como chinches, que es como están cayendo en estos momentos. Teníamos abiertas líneas de ayuda a las empresas, líneas al mantenimiento al empleo, teníamos una serie de líneas que permitían que al menos las empresas pudieran ir aguantando sin cerrar. Desde que el señor Monago, la señora Pons, se hacen cargo de Extremadura y de Zafra, no hay ni una sola medida destinada a la ayuda a la empresa y no hay ni una sola medida de ayuda a aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo. Y claro, el resultado es multiplicar prácticamente por 5 la velocidad de crecimiento del paro en Extremadura y en Zafra. Nada ocurre por casualidad. Solamente la dejadez, el no hacer, el no tomar medidas, la inacción del Gobierno de la Junta de Extremadura y la inacción del Ayuntamiento de Zafra son los que justifican este tipo de situaciones. Eso unido a algo que sí que están haciendo y saben hacer muy bien: recortar, recortar, recortar y recortar, sin recurrir para nada a intentar conseguir recursos que les permitan hacer este otro tipo de políticas que por lo menos estabilicen la situación. El presidente Monago, la señora Pons, han renunciado a conseguir recursos que podrían estar en sus manos. No digo que para solucionar, para salir de la crisis con una gran velocidad, pero sí al menos, como digo, para continuar en esa senda que ya habíamos iniciado los socialistas en el primer semestre del año 2011, estabilizando el empleo, incluso generando algo de empleo y disminuyendo, aunque fuera todavía muy lentamente, las cifras del paro. De eso vamos a hablar esta tarde, de que no hay casualidades, de que la falta de gobierno en Extremadura, la falta de gobierno en Zafra, están haciendo que se hayan multiplicado, insisto, prácticamente por 5 la velocidad del crecimiento del paro en Extremadura y en Zafra. Y vamos a hablar también de futuro esta tarde, porque vamos a analizar las consecuencias que va a tener una reforma laboral sobre Extremadura y sobre Zafra. Una reforma laboral que tiene un único objetivo. Una reforma laboral que tiene el objetivo de colocar a los trabajadores y a las trabajadoras en estado de necesidad, en estado de dependencia, en indefensión, destruyendo el derecho laboral. Una reforma laboral que toca todo. Yo creo que bastantes personas de las que me puedan ver saben que he dedicado prácticamente la mitad de mi vida a la actividad laboral. He vivido muchas reformas laborales, más de 40 reformas laborales, y sinceramente nunca vi una reforma laboral que atacara tan profundamente, tan duramente, todos y cada uno de los derechos de los trabajadores. Toca el sistema por el que entran los trabajadores a trabajar en el mercado de trabajo. La entrada en el mercado de trabajo la tocan, la modifican a la baja. La modifican a la baja.
Decían los del Partido Popular a nivel nacional que había que simplificar las contrataciones, que había excesivo número de formas de contratar. Probablemente llevaran razón. Hay más de 20 modalidades de contrato en España. ¿Qué han hecho con la reforma? ¿Han simplificado? No. Han creado un nuevo contrato. Eso sí, un nuevo contrato que va a ser el que prácticamente se utilice a partir de ahora. Han mantenido vivos los contratos anteriores, pero prácticamente el contrato que se va a utilizar es este contrato basura, y si me permiten la expresión, engañoso, que se llama indefinido, pero que los empresarios van a empezar a utilizar incluso más que los contratos temporales que hasta ahora venían utilizando, porque es más temporal que cualquiera de los contratos temporales que hasta ahora teníamos. Un contrato que, como ya es sabido, se llama indefinido, pero que durante el primer año te pueden echar sin motivo de ningún tipo y sin pagarte un solo euro de indemnización, que además tiene ayudas públicas, que además hace que esas ayudas públicas en determinados supuestos, determinados casos, al empresario no solo no le cueste un solo euro contratar al trabajador o a la trabajadora, sino que gana dinero contratando al trabajador o a la trabajadora, entre otras cosas, porque el empresario que contrata con ese nuevo contrato del Partido Popular se come, para que nos entendamos, la mitad del paro que le queda por cobrar al trabajador que contrata. Por tanto, es un contrato que dicen indefinido, pero que te pueden despedir en el momento que quieran, que si te despiden en el primer año no tienen que dar explicación de ningún tipo, es un despido a la americana, un despido de esos que vemos en las películas americanas. ¿Queda usted despedido? Márchese, y márchese sin más explicaciones y sin pagarle un solo euro. Una reforma laboral que no solamente afecta al mecanismo de entrada al mercado de trabajo, sino a la permanencia en el mercado de trabajo. Una vez que el trabajador, la trabajadora ya están trabajando, pues prácticamente se le eliminan todos los derechos que hasta ahora tenían. El empresario hasta ahora tenía que cumplir unos convenios colectivos, que eran los que marcaban la pauta de entendimiento entre el trabajador y la empresa. A partir de ahora, el empresario que tenga menos beneficios, no digo pérdidas, digo que tenga menos beneficios durante 2 trimestres seguidos, a partir de ahí puede descolgarse, puede eliminar el convenio colectivo e imponer su santa voluntad a la hora de aplicarle traslados a los trabajadores, de suspender o reducirle la jornada, de reducirle los salarios, de cambiar sustancialmente todas sus condiciones de trabajo, turnos, vacaciones, todo eso que hasta ahora estaba bien regulado por convenios colectivos que negociaban los trabajadores con las empresas, todo eso desaparece con la reforma laboral que el señor Rajoy pone, o ha puesto, mejor dicho, en funcionamiento. Afecta, por tanto, a la entrada al mercado laboral, afecta, por tanto, a aquellos trabajadores y trabajadoras que ya tienen un puesto de trabajo y afecta también a la salida del mercado de trabajo. El señor Rajoy, que decía no vamos a abaratar el despido, lo que ha hecho ha sido una reforma laboral que abarata brutalmente el despido cuando no lo convierte en gratuito. Como digo, hay esa nueva modalidad de contrato con despido libre y gratuito en España, pero con carácter general. Y hasta que no salgamos de la crisis, los trabajadores y trabajadoras españolas deben saber que todos esos derechos que tenían cuando decíamos yo tengo un contrato que si me despiden me tienen que pagar 45 días por año de servicio con un límite máximo de 3 años y medio de indemnización, todo eso ha desaparecido durante la reforma laboral, la crisis económica, todo eso desapareció. Lo máximo que pagarán las empresas en este periodo de crisis será 1 año de indemnización a razón de 20 días. Es decir, derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras en España han desaparecido de un plumazo desde el día 10 de febrero. Insisto, no hace falta que una empresa tenga pérdidas para eso. Hoy día, cualquier banco español
que tienen beneficios, se están dando ahora por esta fecha los beneficios del año pasado de la banca española, todos los bancos han generado beneficios, cualquier banco español puede despedir a un trabajador. Voy a dar un caso hipotético. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en un banco pequeño o grande, me da igual, que tenga 25 años de antigüedad y que pueda tener un salario bruto mensual de 1.800 euros. Antes de la reforma, ese trabajador, primero, tenía que haber motivos justificados y un juez aceptar esos motivos para que se le pudiera despedir, y en segundo lugar se le despedía pagándole 78.750 euros. Hoy el banco no tiene que dar explicaciones ni al juez, ni a la autoridad laboral, ni al inspector de trabajo, y se le despide con 25.200 euros, menos de la tercera parte. A eso el señor Rajoy probablemente no le llame abaratamiento del despido. En mi casa, en mi pueblo, en Zafra, en Extremadura, a eso se le llama dividir por 3 el coste del despido en España. Y como digo, todo eso sin tutela, todo eso sin control judicial. Los juzgados de lo social, prácticamente, las antiguas magistraturas de trabajo prácticamente han perdido su sentido, se debilitan a las organizaciones sindicales, se debilitan a las autoridades laborales, que antes podían decidir si una empresa aplicaba un expediente de regulación de empleo, podía o no despedir a un volumen de trabajadores. Todo eso desapareció después de la reforma laboral. Bueno, pues eso va a tener unas consecuencias de futuro. Las consecuencias inmediatas, las más inmediatas, se va a incrementar el paro en España. Se va a incrementar el paro en España. ¿Para qué crearon esta reforma laboral? Decían, es que es necesario frenar esta sangría del desempleo, crear empleo en España. Ya el señor Rajoy nos ha dicho que más de 500.000 trabajadores y trabajadoras en España irán al paro con esta reforma laboral. Él mismo lo ha dicho, no lo digo yo. En Extremadura 20.000 personas. En Extremadura 20.000 personas. Se va a incrementar el paro, se va a sustituir a trabajadores, pues digamos, antiguos, por trabajadores muy baratos, con ese nuevo contrato. El despido se va a despedir no con las condiciones que teníamos los trabajadores antes de la reforma, se nos va a despedir con las nuevas condiciones después de la reforma. Ese ejemplo que he puesto, dividiendo por 3 nuestra indemnización por el despido que nos tocaba antes de la reforma, y con ese despido barato se va a contratar a trabajadores que, insisto, prácticamente le van a resultar gratis a la empresa durante el primer año, y a partir del primer año, desde luego, bastante más barato que aquellos que han sido despedidos. Por tanto, ese es un segundo efecto de la reforma. La primera, la destrucción de empleo; la segunda, la sustitución de trabajadores antiguos por trabajadores nuevos, sustitución de trabajadores que tenían derechos y tenían salarios mejores por trabajadores sin derechos y con salarios muy bajos. Se va a incrementar sustancialmente la conflictividad en los centros de trabajo, lo que antes se negociaba como convenios colectivos. Es fácil entender ahora que ante la imposición unilateral de la empresa va a generar una conflictividad interna de las empresas, que yo creo que va a afectar también muy negativamente a la economía de la propia empresa. El país en general ha apostado con esta reforma por la pérdida de competitividad, ha apostado por competir, la empresa española competir con el extranjero, con las empresas de fuera, a base de bajos salarios. ¿Hasta dónde? Hasta poner el salario que están cobrando las empresas en China. Evidentemente, por ahí no va el futuro, y no va el futuro de una empresa moderna y competitiva. Va a producir esta reforma laboral un empobrecimiento general de la población. En Extremadura ya tenemos una aproximación del impacto sobre el salario de los trabajadores y trabajadoras en los próximos años. Anualmente esta reforma laboral va a significar una caída de 353 millones de euros, 353 millones de euros en los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. En Zafra, en concreto, más de 5 millones de euros se van a perder en los salarios de los trabajadores y trabajadoras que hoy tienen un puesto de trabajo todavía en esta localidad. Y todo ello, evidentemente, va a tener un impacto negativo sobre el consumo
que va a significar también pues ese infernal círculo vicioso en el que estamos. Hay paro, hay recortes, se apuesta por menores salarios, se apuesta por más inseguridad, se apuesta por medidas que van a generar más paro, menos ingresos, más recortes y así en una espiral que no entendemos muy bien dónde va a terminar. Por eso, mi compañero Paco Macías anunciaba que desde el Partido Socialista Obrero Español, que evidentemente no comparte ni el espíritu ni la letra, y desde luego mucho menos las consecuencias que tiene esta reforma laboral, estamos analizando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una reforma laboral que desde luego no tiene ni pies ni cabeza, como no sea más allá que aplicar la ley del embudo, que es a lo que nos tiene acostumbrados normalmente el Partido Popular. Aquí en Extremadura lo estamos viendo desde que gobierna el Partido Popular, en la ciudad de Zafra pues lo hemos visto cada vez que ha gobernado el Partido Popular, y en España, en aquel periodo de gobierno del presidente Aznar y los pocos meses que lleva el presidente Rajoy, también estamos viendo que todo lo que no sea ley del embudo, todo lo que no sea debilitar, en definitiva, a los trabajadores y trabajadoras, no tiene sentido para ellos, todo lo que no vaya en esa dirección. Y por eso nosotros pues entendemos perfectamente el posicionamiento de los trabajadores y trabajadoras, entendemos perfectamente esa llamada que han hecho las organizaciones sindicales a una jornada de protesta, de huelga general, que entendemos los motivos, que los compartimos, y en ese sentido, en estos días lo que estamos haciendo es, creo que nuestra obligación es informar a la ciudadanía pues de una serie de cambios que van a ser tremendamente lesivos, tremendamente graves para los intereses de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de nuestra región y en este caso de la localidad de Zafra.